walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Amén. Bueno, la palabra de hoy día se llama cortando el cordón del alma. Amén. ¿Qué es el alma? A ver, lo hemos preguntado tanto y lo hemos trabajado harto. ¿Quién me puede decir qué es el alma? Las emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, es el alma, ¿ya? Entonces hay cosas que tenemos que pedir al Espíritu Santo que corte de nosotros. Amén. El cordón umbilical, ¿no es cierto?, que es para que el niño respire, se alimenta, se nutre, se fortalece. Depende de él, si hay flujo constante de sangre, por ahí el niño igual se limpia, ¿cierto?, a través del cordón umbilical. Pero en realidad el cordón umbilical nutre, ¿ya? Eso es lo que tenemos que darnos. Lo que el Señor va a hablar hoy día es que ese cordón umbilical lo que hace es nutrir, es alimentar. Cuando hablamos del cordón umbilical es que nos nutre, pero tiene que ver con la formación y el desarrollo del niño, ¿cierto? La primera formación y el desarrollo de un niño depende de lo que consume por el cordón umbilical, y toda deficiencia que haya en la madre del niño lo va a tener el niño también. El niño se nutre de lo que tiene la madre, ¿ya? Aquella afección que tenga el dueño del cordón del cuerpo que se está alimentando, esa afectación va a alcanzar tu vida. Es una conexión también que lo une el uno con el otro, ¿ya? Por ejemplo, si el cuerpo está enfermo, el bebé lo va a recibir, ¿no es cierto?, a través del cordón umbilical. Pero hay un cordón umbilical espiritual, que si nosotros no lo cortamos, eso va a seguir trayendo daño y va a trayendo desánimo o cosas que puedes tú estar viviendo. Amén. Por algo el Señor está volviendo a recordar este mensaje, que yo creo que lo prediqué una vez en mujeres, solo una vez. Y me acuerdo que ese día llegó la Tiffany. Y como llegó, fue la primera vez, ¿cierto? ¿De acuerdo? Amén. Pero Dios tiene grandes cosas con Tiffany. Amén. Amén. Entonces, el cordón umbilical es necesario que eso sea cortado. Ahí tenemos el bebé, ¿viste? Todos estuvimos ahí en el vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Ahí guaguita, ahí recibíamos todas las proteínas, los nutrientes de nuestra mamá. Pero entonces el cordón umbilical, lo que vamos a hablar es que nutre, o sea, alimenta. Y ahí está, alma, cuerpo y espíritu. El alma está el corazón, está la voluntad, está la mente. El alma en sí es nuestro carácter, es nuestra esencia. Y el cuerpo están los sentidos, y ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el aliento de vida, que es el Ruaj. Por eso que cuando entra el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu. Por eso necesitamos darle lugar al Señor completamente para que le hable a nuestro espíritu. Bueno, no es tema eso. Algún momento lo vamos a hablar. Pero eso es el alma. Entonces, la palabra de Dios está en Ezequiel capítulo 16, versículo 4 al 8. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. ¿No es cierto? Cuando hablamos de esto, hablamos de como un niño abandonado, que no le cortaron el cordón umbilical, no lo lavaron, ni nada. Eso es lo que pasa espiritualmente. Cuando no hay ministración en algún lugar, eso es lo que pasa con los hermanos. No le cortan el cordón umbilical, porque solo no va a poder. No lo limpian. Entonces, eso es lo que el profeta Ezequiel hablaba. Hablaba que aunque nadie se preocupó, ahí iba a venir un nuevo tiempo, donde alguien se iba a preocupar, ¿cierto? Entonces, Dios nos habla del cordón umbilical hoy día. En Proverbios 6, 26, 32 dice, porque a causa de la mujer ramera y el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Amén. Habla de eso. ¿Por qué?
Porque cuando tú tienes algún espíritu de seducción, eso es lo que atraes. Y eso es un cordón umbilical que tiene que ser cortado. Oh, pero pastora, yo quiero traer a mi hombre o quiero traer a... Sí, a tu esposo tráelo, a tu esposa tráelo, sí, todo lo que quieras, pero a otros no. Entonces, hay cosas que nosotros hemos aprendido mal y necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra verdadera en nosotros. Obviamente, ¿cuándo se va a lograr cortar eso? Si tú lo quieres hacer. Porque yo puedo pasar reprendiendo y todo el rato, pero si tú no lo quieres hacer, de nada sirve. Si tú tampoco, aunque fuiste ministrado y sabes que todavía falta administración y estás callado y no lo has dicho, estás errado. Porque uno tiene que ser capaz de reconocer, hay cosas que todavía no están, hay cosas que todavía no están cortadas y yo sé que no lo están. Y hay que reconocer. Entonces, el hombre y la mujer, la iglesia que esté dispuesta a cortar el cordón umbilical de esta tierra, de una conexión con otra persona, debe reconocer para poder recibir la liberación plena. Entonces, cortaron significa karat, que es el masticado, pactar, cortar, hacer una liga. Ya, por eso dice la palabra de Dios que cuando está la unción rompe yugo de esclavitud y ligadura de impiedad. ¿Por qué? Porque hay ligaduras, hay cosas que nos conectan. Miren, hoy traje, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Un cargador. Dani, ¿sabe? Este es el cordón. Dani, se toma la puntita. Tírame. Tírame. ¿Cierto? Yo le hago así y ella viene para acá. Ven para acá. Tú, tírame para allá. ¡Ay, qué mala! Me quieres tirar. ¿No es cierto? Hay una ida, y para allá, tírame. Y hay una vuelta, ¿cierto? Ida y vuelta. Eso es el cordón. Lo que ella hace, yo lo recibo. Pero lo que yo hago, ella igual lo recibe. O sea, es mutuo. Eso, gracias. Eso es el cordón umbilical. Eso es. Hay cordón umbilical, hay ligaduras que todavía el Espíritu de Dios necesita cortar. Y necesita sacarlo de tu corazón, sacarlo de tu alma. Por eso el mensaje se llama cortando el cordón del alma. Hay cosas en el alma que el Señor y que tú vives porque fuiste marcado en algo. Y solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero si tú estás dispuesto. Por eso es mutuo. Porque una ligadura es mutua. No es una sola persona que recibe el cordón. Es mutuo. Como lo que yo le he mostrado con el cordón. Entonces, esto es lo que hablamos, ¿cierto? Que lo que significa. Ombligo significa cuerda. El cordón umbilical, hay 3 fases del cordón umbilical donde nos puede atar. Número 1, nos ata el cordón umbilical en el cuerpo, las conexiones ancestrales. Número 2, el cordón del alma, dependencia, casa al alma, está ligado. Número 3, hay otro cordón, el cordón en el espíritu, que ese es el cordón de plata. ¿Y sabe cuál es el cordón del espíritu? El ruá, el soplo de vida. Entonces, esas son las 3 áreas que el Señor nos habla. Pero hoy no vamos a enfocar solo en el alma, pero también hay en el cuerpo ligaduras, cordones que el Señor necesita cortar en nuestros corazones y en nuestra vida. Entonces, este es un círculo. El cordón umbilical se tiene que cortar del cuerpo para que dé una nueva vida, del alma para dejar toda dependencia dañina por lo que estamos ligados. Debe cortarse el cordón umbilical del espíritu porque Él da una nueva vida en Él. Amén. Entonces Él necesita renovar nuestra vida, cortar el cordón del cuerpo para dar una vida nueva, un alma para dejar toda dependencia dañina por el que está ligado. Y el espíritu que está el cordón de plata.
se acaba la vida, ese soplo de vida, ese ruaj, pero donde Dios nos habla en el cuerpo y en el alma. Ahora, el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos dice, nos pide ser transformados, nos pide nacer de nuevo. Él no quiere una mejor mejorada de la pastora Mari. Él quiere una nueva pastora Mari. Él no quiere una mejor mujer. Él quiere una nueva mujer. ¿Entienden lo que le digo? Porque hay veces que uno escucha y dice, transformado, sí, pero que Dios no quiere transformarnos, Dios no quiere ser nuevo. Por eso que hay cosas que nosotros todavía tenemos falta y cosas que todavía nos cuesta, que son cosas pequeñas a nuestra vista, pero son ataduras que no nos permiten disfrutar todo lo que debemos disfrutar. Porque son ataduras y aunque sean pequeñas, el Espíritu de Dios lo quiere cortar. Y Dios te quiere hacer libre, pero de todo. Si tú quieres dejar que el Espíritu de Dios te haga libre, tú tienes que dejar que lo haga todo. No hay cosas que tú le puedes decir al Señor, Señor, yo esta cosa quiero que tú me hagas libre, pero lo otro no me hagas libre. No le puedes poner condiciones al Espíritu Santo. No le puedes colocar condiciones a Dios. Lo que Dios quiere hacer es una nueva mujer, un nuevo hombre. Él no quiere a alguien renovado. Él no quiere a alguien transformado. Él quiere a alguien nuevo. Nacer de nuevo. Y el viejo hombre debe morir. Por eso que nuestra muerte es continua. Todos los días morimos. Por eso a veces cuando usted viene aquí, le cuesta. Cuando usted... Porque, hermano, orar, por ejemplo, ¿usted le cuesta orar? Sí. Entonces, cuando nos cuesta orar, podemos pasar 2, 3, 4 horas mirando una serie en Netflix. Y en la noche. Pero cuando es orar, nos cuesta. Y eso es espiritual. ¿Y cómo lo va a vencer usted? Reconociendo y accionando. Pero si no reconoce y no acepta su condición, y por más que usted venga y sea ministrado y no lo reconoce, nada va a pasar. Porque una de esas, vimos la otra vez del Éxodo manejando nuestra liberación, ¿cierto? Número 1 era liberación. Luego era libre. Y luego era, liberación. Y nosotros lo que tenemos que, lo que tenemos que manejar es nuestra libertad. El amor que Dios sentía por la humanidad era con límites. Pastora, no va a colocar los límites. Sí, Dios tenía límites. Le dijo a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Mira, sabes que tienes, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ese árbol no lo toques. Esa era su forma de amor. Tenía un límite. La palabra dice, el niño consentido avergüenza a sus padres. Ese niño tiene que tener corrección. Porque si usted le da todo lo que él quiere, lo va a avergonzar. Y no solo el niño. Es también cuando tú eres líder, cuando tú eres pastor, tiene que haber límites. Todo tiene límites. Su trabajo tiene límites, ¿o no? Hay cosas que usted puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Hay formas como usted puede hablar y hay formas que usted no puede hablar. El amor de Dios es con límite. Mientras estamos en esta tierra es con límite. Entonces necesitamos conocer al Señor. Escuchaba unos predicadores que le decían, ve que en Latinoamérica ellos contaban, eran evangelizadores, se habla que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor, ya. Pero ellos se fueron a Asia y Dios les dijo, ¿sabes que ya no digan que es amor? Di que yo soy santo. Di que yo soy limpio. Y ellos explicaban por qué. Porque como en India ellos adoran a becerros, animales, y hay como suciedad y huele mal y todo el tema, ellos decían, no, mi Dios es santo, mi Dios es limpio. Y fue una forma de evangelización muy diferente, pero muy efectiva, que el Señor respaldó a estos siervos. Entonces, es importante, no sé por qué me fui ahí, hermano, me fui a las ramas, pero es muy importante ser consciente de nuestra condición. Entonces, vamos con esto número 1, ¿cierto? Lo que Dios quiere cortar, los cordones del alma, que son las ligaduras del alma y las alianzas almáticas. Vamos a la palabra de Dios que dice en Génesis 34, del 2 al 3. Dice, y cuando la vio Siquem, hijo de Amor, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó.
y se le prendó de Dina, y él se prendó de Dina. O sea, se ligaron, se unieron. La hija de Jacob y amó a la joven y le habló tiernamente. Otra versión, la Reina Valera. Y Viola, yo no lo sé pronunciar, hijo de Amor, ¿quién me lo dijo? Yo. Príncipe de aquella tierra, y la tomó y se echó con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la moza y habló al corazón de la joven. Amén. Hubo una ligadura, hubo una unión. Por eso la palabra de Dios dice que antes del matrimonio no es bueno tener relaciones sexuales. Porque es así. Porque tú te unes con otras personas. Tú te unes, te haces uno con esas personas y hay ligaduras que el Señor necesita cortar. Por eso si hay sueños todavía que tú recuerdas, no sé, el novio del liceo, no sé cuánto, y te acuerdas todavía, es porque tu alma está ligada. Tu alma está ligada. Se ligó. Y de esta forma fue de violenta, ¿cierto? Fue una ligadura violenta. ¿Por qué? Porque Dina fue violada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llévalo al baño. Sí, está enfermito. Es que le di pollo antes de venir y me dijo que le dolía la guata. Amén. Sí. Entonces, el alma está ligada. Se hace uno solo. Hay que buscar un pañuelo para limpiar porque él está... Sí, por favor. Amén. Amén. Entonces, el alma está ligada. Es importante saber discernir esto porque también el alma se puede ligar por violencia. Por violencia. La Biblia describe que Dina era una adolescente y ella salió de la casa y ella fue abusada. En otras versiones dice que fue violada. No fue abuso, sino fue una violación. Amén. Y él se apegó su alma a ella. Entonces, ya no se volvió agresor de Dina, sino que quería que Dina sea su esposa. Y se unió, pero imagínense ella saber que se unía con su verdugo, que se iba a casar con su violador. Imagínense lo que ella tenía que vivir. Y sabe que la palabra de Dios describe de que sí, de que el papá aceptó, de que se case con Dina. Entonces, es tremendo lo que esta mujer tuvo que vivir, esa alianza almática. Amén. Hay una alianza almática que se puede ligar con el dolor. Y a veces hay personas que sueñan y están lastimadas y no pueden soltar y vuelven a esos recuerdos. Porque hay un cordón umbilical en el alma que no se ha cortado. Por eso si tú en algún momento has vivido algo así y vuelves de nuevo con algo en tu mente, necesitas ministración. Necesitas que el Señor corte ese cordón umbilical, esa ligadura que el Señor va a hacer. Vamos con la otra enseñanza, ¿cierto? No te ates a pactos que producen un cordón umbilical dañino. La palabra de Dios dice en Josué, capítulo 9, del 15 al 16. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida, y también los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. ¿Ya? Josué era el que hizo y fue el que reemplazó a Moisés y fue el líder del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que ellos, los gabonitas, se disfrazaron. Se hicieron, como decimos los chilenos, se hicieron las víctimas. Y se fueron donde Josué
a decirle que ellos querían un pacto de protección, un pacto para que no les tocara a ellos, porque Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel sobre Jericó. Entonces sabía que los gabonitas después venían ellos. Entonces ellos tuvieron que armar un plan para poder no recibir y no ser vencidos por el pueblo de Israel. Entonces la palabra de Dios dice que ellos se disfrazaron, se hicieron de alguna forma, yo digo disfraz, pero ellos se hicieron las víctimas, se hicieron los buenos, y dice la palabra de Dios que ellos hicieron un pacto. Y Josué se comprometió en no luchar contra ellos, ¿no es cierto? Ahí dice la palabra de Dios, que hicieron un pacto, juraron, hicieron un pacto y lo hicieron y lo recibieron en sus tierras. Pero eso trajo contienda. Entonces, él declaró palabra, hizo un cordón umbilical, un pacto con ellos, verbal. Hay veces que nosotros decimos palabras y nos atamos con nuestras palabras. Entonces Josué hizo eso y eso le trajo mucha confusión al pueblo de Israel. Mira, dice, tus palabras pueden generar cordones que te atan. En Gálatas 3:15 dice, hermano, hablo en términos humanos. No está hablando, hermano, hablo en términos celestiales, no, humanos. Un pacto, mira lo que te dice, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, una vez ya hecho, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. ¿Cierto? Usted hace un pacto de un contrato, un pacto de acá, ya después le puede decir, oye, mira, no me pareció esto, no, necesito que lo saque o necesito que le agregues. No, ¿no es cierto? Ya está hecho, ya se hizo. Entonces lo mismo pasó acá, se hizo un pacto verbal. Hay veces que nosotros decimos cosas con nuestra boca, pactamos, decimos, nos comprometemos y no lo hacemos. O atamos cosas que lo que decimos, yo juro que lo voy a hacer. O los niños hacen, hay unos juegos que hacen los niños con pacto de sangre, se abren un pedacito acá y se juntan y dicen, yo te prometo, yo te juro. O con el meñique, ya, hagamos el pacto aquí y después acá, y listo. Y usted puede decir, ah, qué exagerado. Hermano, mejor ser exagerado antes de. Porque después cuando las papas queman, es tremendo. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios nos enseña, no jures en vano. No jures en vano. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cuidado. Hay videojuegos que hacen pacto. Que te enseñan, te dice, oye, hace pacto con esto, hace acá. Hay un videojuego que salió, que se mostraba a él, Satanás, ahí mismo, pidiéndole pacto a los niños. Hay que tener mucho cuidado. Él sabe, porque él sabe lo legal. Él sabe cómo es la forma que puede entrar a tu corazón, a tu alma. Él sabe. Porque tú puedes decir, pero yo no salgo a fiesta, yo no salgo a esto. No, no es solo eso. En todas tus áreas tú te tienes que cuidar. En todas las áreas. De lo más mínimo a lo más complejo. Y ahí, bueno, ahí dice, en Josué 9, del 18 al 19, dice, los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros le hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlo. O sea, ellos supieron hacerla, porque ellos estaban levantándose contra el pueblo de Israel. Pero no pudieron tocarlo porque ellos habían hecho un pacto. Entonces los pactos son tremendos. Y eso también forman cordones umbilical. Amén. Cordones del alma. Juan 17, del 12 al 19 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Quién era el hijo de perdición? El contexto. Jesús dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los cuidé en tu nombre. Y a los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Había un hijo de perdición en la Santa Cena, ¿se acuerdan? Judas, para que la escritura se cumpliera, porque eso ya se había dicho, que iba a haber alguien que traicionaba. Por eso cuando a veces uno ve cosas, a veces
Los que más juzgan, los que más se levantan, a veces son los del pueblo, los de la iglesia, los de la Grey. Ustedes vieron, ay, lo conté al hermano Carlos, parece. ¿Ustedes vieron el congreso del pastor Chaparro? Bueno, estaba invitado al pastor Marcos Huit, ¿lo ubican? Es mi amigo. Bueno, él estaba allí en el altar finalizando ya la jornada, ya, hermano, en la misma iglesia pifiando. Hereje, hereje, le decían. Hijo del diablo, le decían. Así, hermano. Eran unos cuantitos, eran como unos 3, 4, de montones que hay. Pero, hermano, en la misma iglesia. ¿Qué ejemplo estamos dando? Porque tú puedes no tener la misma visión, ¿no es cierto? De algunos ministros, se puede. Pero no es mi responsabilidad yo haciéndome juez y yo avergonzar a alguien. No. Qué feo. No se hace eso. No. Que Dios nos libre de ser así. Amén. Que Dios nos libre de eso. Amén. Entonces, ahí le conté la copucha, ¿veis? Para que usted lo busque. Cordones culturales y regionales. Éxodo 34:12 dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Esto le dijo Dios al pueblo de Israel. Porque donde acuérdense, ¿cuántas puertas tenía el pueblo de Israel? Hay que saber. 18 pueblos. Y cada lugar era como una ciudad. Entonces cada ciudad tenía una cultura. ¿Y qué le decía Dios al pueblo de Israel? Oye, no te contamines, porque si no va a ser un tropezadero en medio de ti. Le advertía, no hagas pacto con ellos. Entonces cada uno hacía un pacto. ¿Por qué? Por la cultura, por las regiones. ¿Ya? Hermano, mire, yo lo amo, pero hay cosas que hay cosas que nosotros, nuestra alma está ligada. Una de esas es la Navidad. No, pastora, no me toque la Navidad. ¿Sabes, mi amor? Ya. No me toque la Navidad. Tengo mi gorrito pascuero guardado. Pero hermano, mira, es el alma, de verdad, mire. Me contaba un pastor, decía que empezó a hablarle de la Navidad a los hermanos. Y el hermano le decía: pastor, aquí el día de la Navidad, aquí estoy con mi pan y con mi café. Depresivo el hermano porque no estaba celebrando la Navidad. Pero hermano, mire, lo que pasa es que un día vamos a dar la enseñanza de la Navidad, pero es almática. Porque a veces como que uno tiene un deseo de ir a comprar el regalo. Tiene un deseo de ir a encalillarse sí o sí. ¿No? Un deseo de hacer una cena en la noche. Es almático. Sí, es almático. Porque bíblicamente, bueno, un día lo vamos a hablar. Yo sé que algunos han escuchado ya la predica de mi apóstol, pero es algo cultural. Hay cosas de cultura que a nosotros no nos corresponde celebrar ni hacer. Ni hacer. Amén. Ojalá que, bueno, Dios nos ayude en esto. En 1 Samuel 19:11. No voy a leer todo, pero ahí dice: luego Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en su cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Miren, ella era hija ¿de quién? De Saúl. Y dentro de la casa de Saúl, miren, ¿qué había? Ídolos. Y miren, y no era chiquitito, era grande. Era grande. En la casa de Saúl, donde debería ser diferente porque era el rey de Israel. Dios ya le había dicho de la idolatría y todo el tema. Hermano, estas cosas no son juegos. Usted lo puede tomar como juego y reírse y toda la cosa, pero usted no se ríe de nosotros, se ríe del Espíritu Santo. Amén. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Ellos guardaron esos ídolos. Ella lo guardó. Lo escondió. ¿Por qué? Porque en esos tiempos ellos creían que si tenían ídolo más grande o ídolo, eso lo iban a hacer prosperado. Eso lo iba a prosperar. Amén. Entonces es importante. Ahí dice, ese cordón umbilical no se había cortado. No se cortó. Es importante nosotros, eso también tiene que ver con la cultura.
Dios te prohibirá lo que te va a dañar a través de su ministro. Primera de Reyes 11:1 al 2. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, todas las hitas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni a ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviará vuestro corazón a sus dioses. Pero Salomón se apegó a ella con amor. Amén. Dios te prohibirá lo que te va a dañar. Amén. A través de su ministro, a través de profecía, a través de la exposición de su palabra, que es lo que te puede dañar y traer consecuencias. A veces no podemos decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto? Si tú estás haciendo cosas que sí convienen a ti y no estás recibiendo el consejo. No estás recibiendo el consejo. Estás actuando tu propia prudencia. Dios avisa. Amén. 1 Reyes 11:3 dice: y tuvo sentencia de 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Esto fue Salomón. Se desvió, el hombre más sabio se desvió. 1 Reyes 11:4 dice: pues sucedió que cuando Salomón era más viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. ¿Quién los desviaron? Las mujeres. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Había una ligadura, había un cordón a otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió Astoret, diosa de los sidonios, y Micón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Amén. Amén. Tremendo. Él se ligó, él desobedeció, y por causa de eso no pudo a terminar bien su reinado. Tuvo consecuencias a causa de eso. Hay conexiones que no debemos conectarnos. Hay gente que es tiempo de cortar. Porque hay malas compañías que corrompen las buenas costumbres, hermanos. Por eso a veces, por más que haya administración y todo, si tú no estás dispuesto a dejar, de nada va a servir. No le abras tu alma a nadie que no sea tu ministro. Ese cordón impactará a tus hijos. Segunda de Reyes 20:14 dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres? ¿A dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y le dijo: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no le haya mostrado. Amén. Le abrió la puerta de su casa. Cuidado, no le abres tu alma a nadie que no sea tu ministro. Porque, hermano, a veces nosotros le abrimos nuestro corazón a cualquier persona. Yo tenía, me acuerdo, en la universidad, una amiga, ella le contaba a todo el mundo todo lo que le pasaba. Y yo, nuestro corazón tiene que ser guardado. Tú tienes que tener cuidado a quién le abres tu corazón, a quién le cuentas tu intimidad. Ay, al ministro. Ahí dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres? ¿Dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y le dijo: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa, y no hay nada entre mis tesoros que yo no haya mostrado. Entonces el rey le mostró y le abrió a extranjeros su corazón, su intimidad. Y eso puede traer vínculo, cordón. Hermano, el mundo espiritual existe. Si nosotros no discernimos qué es real, vamos a estar todavía turbados. Debe tener cuidado. El Señor de nuevo está hablando. El domingo pasado habló: ordena tu casa. Ahora está hablando cortando el cordón umbilical. Hay cosas que nos están ligando. Por eso, si nosotros
lo que hablamos, si nosotros no hacemos crecer al espíritu, nuestra carne va a crecer y nuestra alma va a crecer más. Pero si yo no hago crecer al Espíritu Santo, mi espíritu no va a crecer, el espíritu no va a crecer. Yo no va a volver lo mismo y va a volver peor. Nos volvemos emocionales porque nuestra alma habla más que el espíritu. Si tú sabes que a ti te cuesta orar, tienes que saber discernir otra forma de orar. Empezar a adquirir un hábito. Es una cita con el Padre. Esas son nuestras herramientas. Segunda de Reyes 20, 18, 19, termino. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequiel dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, ¿no es así si hay paz y seguridad en mis días? Amén. Entonces, Dios nos habló, Dios nos habla. Amén. Cortando el cordón del alma. Amén. Cortando el cordón del alma. Mire, voy con esto y termino. Hay cordones del alma del cuerpo, hay cordones del alma, hay cordones umbilicales del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando una persona es abusada o pasó algo, cuando tú a veces haces, no sé, lo abrazas o cosas así, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque algo pasó. Nuestro cuerpo lo manifiesta. Hay cosas que tú no puedes hacer porque hay algo en tu alma o hay algo en tu cuerpo que hicieron o te hicieron. Entonces, todos esos bloqueos el Señor lo quiere sanar. Amén. No es que, aunque tú ya le hayas puesto miles de parches, de eso ya te acostumbraste a vivir así, eso es lo que el Señor quiere sanar. Eso quiere el Señor sanar. Todas las áreas. A veces, no sé por qué te enojaste. ¿Por qué? Porque algo pasó antes. ¿Viste que hay personas que se guardan todo? No lo dicen nada hasta que con la crema un día explotó, parece una bomba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quedó la crema en la casa. Porque guardó todo. Hay algo que le enseñaron que tenía que guardarse todo. Y aunque sean cosas pequeñas, el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere cortar el cordón de tu cuerpo, el cordón de tu alma, para restaurarte y para que seas realmente ese nuevo hombre y esa nueva mujer. Pastora, pero ya nací de nuevo cuando fui bautizada, sí. Es el acto simbólico, es el acto profético, sí, pero es continuo, es siempre, es todo momento. Hoy vas a salir de acá y puede ser que se te olvide la palabra, pero ahí discernamos. ¿Estamos escuchando su palabra? ¿O estamos solo viviendo momentos y emociones? ¿O solo llego y estoy por cumplir? Hay algo que el Señor quiere hacer. Dios te ama y te ama con amor eterno. Y Dios anhela que su iglesia de Cristo sea alineada a los propósitos divinos del Señor. Amén. Amén. Dios nos quiere sanar. Él quiere sanar tu alma, tus emociones, tu voluntad, tu pensamiento. Él lo quiere hacer. Amén. Amén. Pastor, yo estoy bien, solo viniendo a la iglesia, eso es lo que mejor que hago y estoy súper bien. Sí, pero el Señor quiere más. El Señor quiere más para ti. Porque Él sabe nuestro futuro. Él sabe nuestro futuro. Amén. Póngase de pie.